Buenas tardes, esta es la clase número 3 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Quisiera comenzar leyendo un párrafo que escribió el hermano Tozer y dice así: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Que la idea de Dios se aproxime lo más posible al verdadero ser de Dios es algo de inmensa importancia, porque la adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Nuestra idea real de Dios pudiera hallarse enterrada. Solo después de una fuerte prueba de doloroso examen personal, estaremos en condiciones de descubrir lo que creemos en realidad sobre Dios. ¿Tenemos manera de saber o de analizar cuál es nuestra imagen de Dios? Porque realmente es una de las cosas más importantes en este proceso de desarrollo. Acorde a la imagen que tengamos de Dios, nos vamos a acercar o nos vamos a alejar de Él. Ahora acá el hermano Tozer dice que a veces solo a través de un doloroso proceso de examen personal somos capaces de descubrir qué pensamos de Dios. ¿A qué se refiere él? Se refiere a que es en las pruebas de la fe donde sale lo que verdaderamente pensamos de Dios, en los momentos difíciles, cuando estamos en angustias y en dificultades, lo profundo de nuestro ser manifiesta a través de nuestras palabras qué pensamos y qué creemos de Dios. Y este es el tema de hoy. ¿Cuál es la imagen que tenés de Dios? Si vos tuvieras que hacer un identikit de Dios, ¿qué pondrías? ¿Cómo lo describís? ¿Cómo es su manera de ser? ¿Cómo es su manera de tratarnos? ¿Cómo llegaste a esa convicción? ¿En qué te basás para pensar que Dios es de esta manera? Y para eso, lo primero que vamos a pensar es cómo se forma en el ser humano una opinión. Nosotros tenemos sentidos externos e internos. Los 5 sentidos externos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que olfateamos y lo que sentimos, eso nos permite conocer el mundo. Una vez que conocemos por nuestros sentidos, tenemos 4 sentidos internos que toda esa información la procesan a través de, primero, la percepción. Lo que percibimos lo integramos en un concepto y sacamos una conclusión. Luego viene la imaginación. Tenemos creatividad para unir varias cosas percibidas y poder reproducir y hacer combinaciones nuevas. Referidos a una persona, podemos imaginar en base a lo que percibimos cómo va a actuar esa persona en el futuro. Estas dos se unen y se forma el estimativo. El estimativo es como un perfil que hacemos de una persona. En base a lo que percibimos, lo que imaginamos, sacamos un perfil. Y ese perfil se guarda en nuestra memoria para poder usarlo a futuro. Así funcionamos nosotros cuando conocemos a alguien. Ahora, estas cosas son útiles para las personas. Incluso con las personas a veces podemos equivocarnos, porque nuestras maneras de conocer es lo exterior, no podemos ver el ser interior, necesitamos tiempo y podemos ser engañados. Pablo dice que él tiene miedo de que Satanás nos haga caer en el error, así como hizo con Eva, extraviando nuestros sentidos. Por lo tanto, basar nuestra percepción de Dios en base a nuestros sentidos externos o internos puede conducirnos al error. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales deben ser discernidas con el espíritu, no con este cuerpo que tiene sensaciones. Dios es espíritu y debe ser percibido por los sentidos espirituales que no tienen nada que ver con las emociones naturales de nuestro cuerpo. Ahora, sí podemos, cuando tenemos un encuentro con Dios, es muy probable que experimentemos sensaciones físicas. Pero esas sensaciones no son la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, la presencia de Dios puede hacer, según la personalidad, sentir emociones.
pero las emociones no son signo de que la presencia de Dios está. Por eso se nos enseñó muchas veces que no busques sentir, sino poder percibir en el espíritu lo que Dios te está diciendo. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de este tema, de que si nosotros buscamos armar una imagen mental de Dios en base a lo que sentimos o imaginamos o percibimos, podemos equivocarnos. Primero quiero que pensemos en el Antiguo Testamento. Dios se manifestaba muchas veces con fuego, pero no siempre que había fuego era Dios. También se escuchaba la voz de Dios como truenos, incluso en la época de Jesús. Pero no todos los truenos son la voz de Dios. Elías, cuando estaba en la cueva, sabía muy bien diferenciar esto. Él vio pasar el fuego y escuchó el trueno. Y él dijo, no está Dios acá. Él no dejó que las experiencias pasadas, las sensaciones pasadas, le determinaran si Dios estaba o no estaba. Él usó sus sentidos espirituales y por eso en el silbo apacible dijo, acá sí está Dios. No por algo que yo esté sintiendo, sino porque algo que se me está siendo revelado a mi espíritu. Tenemos a nuestro amado hermano Job. Él tenía un concepto de Dios, amaba a Dios. Pero cuando le tocó en esa prueba, como dice Tozer, en ese examen doloroso y riguroso que fue la prueba de su fe, él en un momento estaba con tanta angustia, con tanto dolor y tanta aflicción que se distorsionó su imagen de Dios. Y él llegó a decir, Dios, yo clamo y no me escuchas, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, me persigues con todo tu poder. Fíjense cómo los seres humanos, si nos basamos en lo que sentimos para definir a Dios, podemos errar. ¿Qué estaba haciendo Job? Estaba diciendo que Dios era cruel y que lo estaba persiguiendo con todo su poder, cuando en realidad Dios lo estaba probando su fe. Y así como a él, nos puede pasar a nosotros. En cuanto a imaginar cómo es Dios en base a lo que percibimos, también tenemos que tener cuidado. Recordemos a Naamán. Él iba a buscar a Dios y él en todo ese viaje se iba imaginando y decía, yo me imagino que va a salir el profeta de Dios y va a poner sus manos sobre mí y me va a sanar. Su imaginación le había hecho una imagen de Dios que cuando Dios actuó de otra manera, él casi se pierde la bendición. Porque su imaginación había quedado cerrada en su propio pensamiento en Dios. Lo mismo le pasó a Juan el Bautista. Él había escuchado la voz de Dios y al Espíritu Santo descender sobre Jesús diciendo, este es mi Hijo amado. Sin embargo, cuando él estaba en medio de la prueba, en la cárcel, en esa prueba que iba a terminar con su vida, seguramente él estuvo pensando y razonando y meditando y llegó a una conclusión distorsionada a causa del gran sentimiento de dolor que tenía, porque mandó a sus colaboradores a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿sos vos el que teníamos que esperar o va a venir otro? Fíjense cómo basar la imagen de Dios en lo que sentimos o en lo que imaginamos o en el perfil que nos hacemos de Dios en base a nuestra experiencia puede llevarnos a equivocarnos y a tener errores grandes que condicionan nuestra vida de adoración. Otra vez, cuando cuenta la parábola de las minas, Jesús pone el ejemplo de una persona que tenía una imagen distorsionada de Dios. El que había recibido una dijo, Señor, tuve miedo porque yo sé que sos cruel, que vos cosechás donde no sembrás y que exigís más allá de las fuerzas, así que lo guardé y acá te lo devuelvo. Y Dios confrontó esta manera de pensar y dice, así que vos pensaste que yo soy así, yo no soy así. Pero su manera errónea de pensar lo llevó a actuar de una manera que le trajo pérdida. La memoria es cuando nos hacemos un perfil y no queremos modificarlo. Lo tenemos estructurado de tal manera que nos caemos siempre
en la misma imagen o en el mismo perfil de Dios. Y se necesita algo muy fuerte para sacudirnos. Recuerden los discípulos que iban a Emaús. Jesús ya había resucitado, se pone a hablar con ellos y ellos le dicen: nosotros esperábamos, estábamos convencidos que este Jesús era el que iba a volver a instaurar el reino de Israel, era el nuevo rey en Israel. Y es más, los mismos discípulos, el día que Jesús ascendió al cielo, mientras él estaba hablando, le vuelven a preguntar antes de ascender: Señor, ¿vas a restaurar en este momento el reino de Israel? ¿Vas a ser el rey nuestro aquí en la tierra? Entonces la memoria es buena cuando está basada en hechos que son verdad, pero cuando está basada en un error es una piedra que nos hace tropezar. Ahora bien, no todas las cosas. Esta es una de las maneras de conocer del ser humano, que es en directo, por lo que sentimos. Pero no podemos conocer todo directamente. La segunda manera que tenemos de conocer las cosas es a través del conocimiento intelectual. Es a través de personas que han visto u oído cosas que nosotros no y le creemos. Entonces, la segunda manera de conocer es a través de leer o escuchar a personas que sí han visto y oído, que son testigos directos. Y eso se llama tener fe o confiar en el testimonio de estas personas. Ahora, todos lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, yo nunca vi un coronavirus, ni tampoco sé cómo pasa de un organismo al otro. Pero cuando lo explican un médico, yo decido creerle y entonces me cuido. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si le estoy creyendo? Por la manera de actuar. Ustedes pueden darse cuenta si creo o no creo el testimonio de los científicos acerca de este virus por mi manera de actuar. Eso se llama tener fe o confianza. Y la pregunta cae de maduro. ¿Qué es lo más importante en esta manera de conocer? Que el testigo sea fiel. O sea, lo más importante de la fe es la credibilidad del testigo. Que la persona que lo esté diciendo sea una persona que dice la verdad. Y si aplicamos esto a las cosas espirituales, Jesús dijo varias veces: nadie subió al cielo para saber cómo es Dios, pero yo vine del cielo para mostrarles, para manifestarle cómo es Dios. Hasta ahora ustedes habían leído de Dios a través de los profetas y las escrituras, pero ahora Dios vino traducido, dice, o vino y nos habla en Hijo. Dios se hizo hombre para que sepamos y conozcamos cómo es Él. Nosotros no estuvimos ahí para verlo, pero están los evangelios y las cartas. Todo el Nuevo Testamento nos dice cómo es Dios. ¿Quieren saber cómo es Dios?, dijo Jesús. Yo soy Dios. El que ve a Jesús, ve a Dios. Entonces, vos tenés que conocer cómo es Jesús para conocer y hacerte un perfil correcto de la persona de Dios. Ahora, no es el aspecto físico el que necesitamos conocer de Dios. Tenemos que conocer cómo es el carácter o la manera de ser de Dios. Eso lo vas a aprender leyendo la Biblia y teniendo una relación personal con el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Por qué es tan importante una imagen correcta de Dios? Porque si la imagen de Dios está distorsionada, la gracia puede convertirse en libertinaje o en legalismo. Si la imagen de Dios está distorsionada, la adoración va a ser un ritual o directamente va a ser muy superficial. Si la imagen de Dios es distorsionada, podemos sentir miedo, culpa, angustia. Pensemos en el hermano del hijo pródigo, el hijo mayor. Él tenía una imagen distorsionada del padre y entonces lo sufría en vez de disfrutarlo. Ahora, una imagen correcta de Dios nos trae paz. Si el fundamento de esa imagen, de ese perfil que tenemos de Dios es la palabra de Dios, entonces no vamos a ser conmovidos. Vamos a estar edificados sobre una roca, sobre una base verdadera, porque las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir y nos van a sacudir en todo lo que es los sentimientos. Pero nosotros
vamos a poder prevalecer porque estamos fundados no en lo que percibo, no en mi imaginación, no en mi memoria en base a lo que yo viví, sino en base a lo que dice la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a confrontar tu imagen de Dios? ¿Estás dispuesto a cuestionar y decir, a ver, ¿qué pienso de Dios? Y si estás dispuesto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se restaura esa imagen de Dios? Bueno, primero tenés que tomar la firme decisión de que vas a modificar tus ideas y tu imagen y tu perfil de Dios, que lo vas a modificar de acuerdo a lo que vayas leyendo en la palabra. Ese es el método de Dios, tener fe en un testigo que no puede mentir. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Él no puede mentir. Por lo tanto, la credibilidad de este testigo es la roca firme sobre la que nos vamos a parar en estas ideas de Dios. Y luego que leo la Biblia y busco, voy a confrontarlo con lo que yo pienso y lo voy a modificar una y otra vez. Elijo creer una y otra vez hasta que se cambie mi manera de pensar, hasta que mi imagen de Dios sea la correcta. Quiero que pensemos en esto. Invertir tiempo en conocer, leyendo la Biblia, los atributos de Dios, es llenar de aceite los depósitos del alma. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes que esperaban al esposo? 5 tenían aceite suficiente. Repito, dedicar tiempo a leer en la Biblia y a formar en nuestro pensamiento los atributos correctos de Dios, conocerle a Él, conocer al Espíritu Santo cómo es Dios, es llenar nuestros depósitos de aceite, porque la noche va a venir donde todos dormimos, la prueba va a venir que va a golpear esa casa y solo va a poder prevalecer el que esté fundado sobre la palabra. Si vos dedicaste tiempo a conocer y tenés una imagen correcta de Dios, cuando llegue la noche no te va a faltar luz. Cuando experimentes el silencio de Dios y vos sientas, todo tu ser se conmueva y sientas que Dios te dejó solo y te abandonó y sientas que te está castigando, vos vas a poder razonar con vos mismos y decir, alma mía, ¿por qué te abates? Esto que estás sintiendo es tu imaginación. Dios no es así. Dios está con vos en este momento. Nunca te suelta de su mano. Nadie puede intervenir en tu vida sin que Dios lo permita. Vas a poder hablar con vos mismo y decir, aunque sienta que todo se rompe, yo sé que Dios está conmigo. Y eso va a producir paz. Vas a tener paz en el desierto, paz en la tormenta, paz en la noche oscura. ¿Cómo darse cuenta si tengo una imagen correcta de Dios? Si tenés una imagen correcta de Dios, tu respuesta es adorar. Cuando venís ante Él, fluye adoración. Esa es la respuesta a una imagen correcta. Confía en la verdad escrita y no te apoyes en tu propia prudencia acerca de la identidad de Dios, porque una imagen correcta de Dios es firme ancla para el alma. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.